primeros pasos. Con el 11 era el doble C conociendo el rap. En ese lapso toda la semana entrenando fútbol con los halcones, con otro sueño de ser futbolista con mis brothers. En la mira muertos con accesorio, no ya mis entrenadores. En 2014 llega a Guadalajara lleno de... ¿Qué tal amigos y seguidores de la página? Aquí estamos con un invitado más. Vamos a hablar de su historia en el fútbol, tanto como entrenador y como jugador de fútbol. Y pues que nos comente cómo ve actualmente la liga. Está participando en una liga de fútbol de Obregón también, que nos cuente todo eso, ¿no? Para que se queden y pues vamos a darle. Estamos con Francisco Soto, más conocido como el Paco. Muchas gracias ahí. Pues, primero que nada, pues agradecerte, ¿no? Que hayas aceptado pues estar aquí con nosotros, ¿no? Y que nos cuentes tu historia, ¿no? En el deporte, ¿no? Que pues yo de chico no te conozco, que has jugado ahí con los Potros, te miraba, no sé si has jugado con otros equipos. Igual, ¿no? Agradecerte por eso de que estés aquí, no sé si te quieres presentar ahí tú mismo, ¿eh? Hola, para los que ya me conocen y los que no me conocen, soy Paco. La mayoría me conoce pues como Paco, Francisco Soto, pero ahí estamos al pendiente, como el Paco. Más al pendiente de todos aquí, siguiendo con el deporte, como te digo, como platicamos ahí. Me gusta mucho el fútbol y pues he estado en varios equipos aquí en la liga. No sé qué es lo que te gustaría saber. De todo vamos a preguntarte ahorita ahí. Así es. Primero que nada, ¿eres de aquí del Yaqui tú? De aquí del Yaqui. De aquí del Yaqui. Sí. Ya para empezar en esto, ¿jugaste algún otro deporte tú o nomás el fútbol? Puro fútbol. Puro fútbol. Puro fútbol. ¿Nunca llegaste ni al béisbol ni nada de eso? Pues de equipos nada, nomás en retitas así. En retitas así, pero fútbol. ¿La que se hacían ahí con el Guayaba y todos allá o no jugabas con el Pingo y pura de esa? Con ellos ahí un poco, no mucho, pues hasta que terminaban ellos y ya empezamos a jugar fútbol. ¿Te tocó jugar en categorías infantiles, todo eso? Me tocó jugar en categorías infantiles, juveniles un poco y pues la libre ya después. ¿La edad a qué hora empezaste a jugar tú ya fútbol en torneos, no? Porque... torneos infantil, 12 años. ¿En qué equipo? Con el Yito, que es muy famoso aquí el Yito. Saludos porque sacó muchos futbolistas aquí en el Yaqui. Y pues con el equipo se llamó Guerreros. ¿Guerreros se llamaba? Guerreros se llamó. ¿Eran de varios del Yaqui o era de una zona aparte así que tú ya todos éramos del Yaqui, uno nomás era, creo que del Morelos uno y todos de aquí del Yaqui. ¿Jugar en la liga de quién? ¿Quién trae la liga ahí o jugar? La liga la traía Ramón, no me... ¿Cómo se llama? Castellanos, la traía, creo que era el de las infantiles. Las infantiles. Creo que el Ramón Castellanos también trajo la libre, ¿no? Sí, también la trajo. Sí, nos estaba platicando, el Arepa también nos platicó de eso, de que el señor ese había traído la liga. Sí. Y ahí ya de niño, o sea, ¿jugaste con ese equipo o jugaste con otro, aparte de otro equipo? Empezamos con él, por ejemplo, con el Yito, Manuel Bucene, y nomás con él, creo que después se retiró un poquito, nos dejó ahí a la deriva, que surgió Don Sergio. Don Sergio, después Yito, pues éramos, era la base de la Miramuertos, creo que todos ellos, ahí que era el Ángel, Paul, el Cota, el Marro. ¿Son de tu categoría? Todos ellos son de mi categoría. Sí. ¿Te tocó jugar con ellos? Me tocó jugar con ellos en las infantiles, como te comento, pues fue el equipo ahí. ¿Y ahí en qué posición jugabas tú? Ahí, creo que cuando jugué delantero. Fui delantero infantiles. Ya fue surgiendo, pero aquí en la categoría libre fue portero la que debuté aquí en categoría libre. Porque sí, o sea, yo me acuerdo que eras portero, pensé que de morrillo ya habías jugado de portero, pero ya creo que me tocó verte ya pues en la libre, ya de portero. Pero también me tocó verte, no sé si de medio de defensa, y después de delantero una vez me tocó ver también. Ahí, por ejemplo, pues casi todas las posiciones, por ejemplo, de portero, me tocó en la libre debutar en el Atlante ya, en categoría libre.
Después del Atlante se formó el Potros. El Potro. Y ya fue de medio. Ahí con el Atlante, tocó jugar con el equipo Atlante, o sea, pues... Hicieron como unas fuerzas básicas para sacar futbolistas, como renovarse ellos mismos. No fue directamente el Atlante. Fue como una básica de ellos. El Potros es base del Atlante, dicen, ¿no? O sea, como me lo platicó el Blas, o... No creo que haya sido base del Atlante, sino que hubo una etapa de Potros, que era un equipo, ¿cómo se puede decir? Que se formó, se hizo, duró como 2, 3 temporadas, no me la sé muy bien, y ya después de eso el Atlante se le jaló a los jugadores que eran buenos, pues. Y entonces ya después se cansaron de estar en el Atlante y formamos nuevamente Potros. Tú ahí en la liga infantil, ¿cómo te dominabas más o menos? O sea, ¿tenías buen nivel o eras...? Pues ahí yo te puedo decir por mí que tal vez tuve buen nivel en la infantil juvenil. ¿Como delantero? Como delantero fui determinante en ciertos juegos. ¿Ganaste campeonato de goleo o nunca ganaste campeonato de goleo? Campeonatos de goleo no gané, pero siempre estuve ahí, pero no. Y en ese equipo de los guerreros que hice del Yito, ¿quedaron campeones con él? Quedamos campeones con el Yito ahí. Jugamos la final, que fue la única final, yo podría decir que tuvo seriedad, porque hubo otros ahí, torneitos que ya no hubo tanta seriedad en la liga, pues. Ahí en el equipo ese, ¿dónde jugaban los torneos esos? ¿Jugaban en cancha grande o en cancha chica? Jugamos en cancha grande, tanto en el que está en la Miramuertos como aquí en el parque. O sea que no existían las canchas chicas en ese tiempo todavía. No existían las canchas chicas en ese tiempo ahí. Y ahí vamos a poner, allá con el Yito, ¿qué equipo recuerdas que jugaban ahí? Pues había, creo que uno era Cruz Azul. ¿De dónde era ese equipo? Era, creo que Eleazar, era uno de los que lo traía él. Eleazar Díaz. Eleazar Díaz, creo. El otro, no sé, creo que era... Lo conocíamos aquí infantil, me acuerdo más como Panaderos, del Willy. Del Willy Panadero. Del Willy Panadero. No me acuerdo el nombre del equipo, pero hay otro que se llamaba Las Chivitas, que lo traía creo que era el Tony fotógrafo, que le decíamos así nosotros. Tony. Que era que lo traía, o si no era él, era un pariente, alguien de él que lo traía. Y creo que el otro equipo era como Cosmos, pero chico, igual juvenil, pues, infantil ahí. Y ya de los otros equipos no me acuerdo. ¿El equipo foráneo no venían ahí? No venían, eran casi puros del Yaqui en ese tiempo. Y era la liga esa, la traía el Ramón Castellanos, dices tú ahí, ¿no? Creo que sí, que él era el bueno de la liga. Estamos hace muchos años, imagínate. No, pues eso sí, ¿no? Porque ya después el Yito formó un equipo, pero ya de los Pumas, ¿no? Sí, ya en categoría libre, pues formó. ¿Ese equipo no te tocó a ti ya? Jugué con él una temporada en Pumas, después del Atlante. Un entrenador que te haya marcado, pues aparte de que tú ya de plebío, que tú ya sabes que pues con él jugué y aprendí algo, o sea. Pues de aprender en Sellito fue que sabía mucho de fútbol, que te daba, ¿cómo te puedo decir? Pues que te enseñaba, porque nos entrenaba como 3 días o 4 días a la semana allá en el Panteón. No por el estadio de la Miramuertos, sino por acá, por atrás. Al otro lado acá. En el otro lado aquí. Y pues ya como de don Sergio, como que fue otro tipo de entrenador, pues no fue lo mismo que... ¿Te tocaron ellos dos? Sí, me tocaron ellos dos. Eran muy diferentes. Eran muy diferentes. Y qué decir del Yito, ¿no? Pues era delantero. Y ni modo que no te tuviera cómo decirte, cómo jugarnos. Sí, y era pues, muy buen delantero. A mí me tocó verlo ya pues ya viejón, ¿no? Pero sí me han platicado que era muy buen delantero, ¿no? Sí. ¿Algún defensa que te gustaba en ese tiempo? ¿Cómo jugaba? Que decías tú, pues... De morro. Y que se hizo, que tú digas, ese sí se hizo como defensa y... No. ¿No te tocó ni uno que te... Sí me tocó, pero no. No que haya sobresalido así como estaba, o cómo.
No me acuerdo bien realmente, pues del único que me acuerdo, porque la memoria son, ¿qué te puedo decir? 30 años atrás, pues. Entonces, no, ¿no? no, es que muchos cambiamos de posición ya estando de grande o como fuimos subiendo de categorías. Me acuerdo en otras posiciones que unos son defensas y muy buenos defensas, otros que son... Suele pasar, ¿no? Que juegas de una posición, como hay unos que juegan de delantero y del último terminan siendo porteros. Sí. Y un morrio o un delantero que tú dijeras que era bueno en ese tiempo. En ese tiempo, el Horacio, que juega con nosotros, el Horacio del Morelos uno. Ah, el Horacio. Era muy bueno. O sea que ya de morrillo aquí andaba él. Andaba de morrillo aquí con nosotros. Juan Ángel también. Paredes no terminó destacando mucho ya. ¿También es del Morelos él? No, es de aquí del Yaque. También. ¿No te tocó jugar torneos de primarias a ti o secundarias? No tocó. No tuviste. Porque sí, la mayoría, hay algunos que empezaron jugando esos torneos, torneos así de primarias, ¿no? Que hacían, o que iban y jugaban a otras escuelas allá. O sea, ¿no te tocó eso? ¿Tú en qué escuela ibas aquí? Yo en la Benito. La Benito. En la Benito. ¿Y en la primaria? En la primaria en la Galvez. En la Galvez. Por ahí te queda cerca, ¿no? Sí. El primer equipo que jugaste en la libre. Atlante. El Atlante. Sí. Del Blas. Del Blas. ¿Quiénes jugaban en ese equipo todavía del Atlante? El Atlante pues no es el principal, no era como te comenté hace rato, no es el principal, pero jugaba muy buenos elementos. Jugaba el Jim. El Jim de Pirata. ¿De Pirata? Sí, jugaba el Jim de Pirata. Jugaba Marcos Chinchilla. No me tocó. Jugaba el Willow Herrera, no sé si lo conozcas, no me acuerdo el nombre de él. Willow, ¿de dónde es? De ahí de la Miramuertos, de los vikingos. Ah, que traía un equipo de fútbol de ahí. Sí. No sé cómo se llama, no, pero sí lo conocí. Jugaba mi hermano, el Chino. El Chino. El Camello, el árbitro, el Lalo. El Lalo. El Foco no te tocó jugar con él. El Foco era Atlante primera. No, primero. Primera. Arriba, pues. Jugaba el Pale. El Pale viene siendo de aquí del lado de donde están los del Inter, pues sí. Ah, sí, me tocó. Ahí jugaba todavía con el Inter, ¿ya después, no? Sí, jugó después ya y no recuerdo muchos. Ahí Eliud, muy bueno, ese era una verga para jugar el Eliud. No me acuerdo del apellido. O sea, ahí, ese era ya el Atlante. No era el Atlante, pues como te comento, era... Pero sí era el único Atlante que había ya, pues. Había dos Atlantes. Había dos Atlantes. El otro ya era de los del Flaco, del Flaco del Jarra, todo eso. Sí, era ese Atlante y el Atlante. Ese Atlante jugaba en la liga del Tobarito. Nosotros jugamos en la liga de aquí del... O sea que nunca les tocó jugar en contra. Tocó al siguiente año. ¿Y cómo le fue? No fue mal. Pues es un equipo que marcó esa... Es una generación. Sí, pues la neta, jugarle a ese equipo creo que no. Que hay varios equipos que han marcado así su etapa. Que creo que a lo mejor muchos no lo han visto, niños, o a lo mejor que ahorita ya andan jugando en la libre, que no les tocó verlos a ellos, pero son equipos que a lo mejor les tocó ver al Atlante ya lo último, que pues ya no, el Atlante no era lo que es, ¿no? Pero que eran equipos muy fuertes, al igual que el Polleros en su tiempo, o sea, que dicen que el Cosmos, o sea, fueron equipos igual los Potros, ¿no? También tuvieron su época de ahí del estadio, a un lado del panteón ahí, ¿no? Sí. Igual, ya después de ahí del Atlante, ¿cuánto tiempo jugaste en el Atlante tú? Jugué un año. Un año, que venía del 2000, 2 temporadas. 2 temporadas. 2 temporadas en el Atlante. De ahí fue otra vez, volví con el Yito a Pumas. ¿Ya era Pumas? Ya era Pumas. Otra vez el Yito y el Saúl Rosas. El Saúl de acá de este lado, el que trabaja en el pollo. Que trabajó en el pollo. Ellos eran los que traían. Y ahí ya volviste, en la libre entraste también como delantero. No, portero. En el Atlante eras portero. Era portero en Atlante y en Pumas fui portero. Ya entraste como portero ahí. Ahí en el Atlante ese,
En esos 2 torneos que jugaste, ¿hasta dónde fue lo máximo que llegaste? ¿O llegaste a la final? O No. En Atlante, cuartos de final. cuartos de final. Nomás, pues. ¿Y ya con los Pumas? Con los Pumas, igual cuartos de final. ¿Y ahí cuántos torneos jugaste? En Pumas, un torneo. ¿Uno nomás? Uno nomás. ¿Y brincaste a otro equipo? Brincamos a otro equipo que fue el que nos marcó una época. Una época. Una temporadita ahí que fue el Potros. El Potro, del Richard. ¿O de todos los tres el Richard? Pues el Richard, podríamos decir que con él. Lo invitamos y creció el equipo. ¿Sí te acuerdas más o menos en qué año fue cuando entraste con los Potros ya? 2002. Pero ya estaban los Potros, ya estaban. No había Potros. ¿O apenas lo empezaron? Lo empezamos en una interbarrial nuevamente cuando volvió a surgir. Fue en una interbarrial ahí. Interbarrial. Los Potros, o sea que los Potros empezaron normalmente en interbarrial y ya después se metieron a la libre. Como te digo, había Potros atrás, pues. Había el Potros atrás, años atrás, que fue del 2000 para atrás, vamos a suponer, creo yo, no me acuerdo bien la historia. Y como que desapareció un poquito. Y como que surgió otra vez otra, ¿cómo se puede decir? Otras nuevas generaciones. Otras generaciones ahí en la colonia, porque antes era casi puro de barrio los equipos ahí. Y fue eso, pues. Igual cuando mencionan a los Potros, pues a mí cuando yo me recuerdo de los Potros, me viene el recuerdo, pues, lo que es el Ramoncito, el Grulla, el Foco, el Tatis, ¿cómo se llama este? El Chino, creo que se llamaba uno. El Chino, sí. Chino, el Gilón. O sea, todo eso me viene. Y el Richard creo que su hermano le ayudaba también, el Pedrito, creo que. No. O ahí andaba él también, ¿no? Richard ahí era el entrenador, el DT. Pero bueno, yo los miraba a ellos, o sea, y el equipo ese de Potros, te digo que yo me acuerdo de ellos porque me tocó ver la final esa del Huesos, ¿no? Cuando metió el gol del Huesos contra el Búfalo. Contra Búfalos. Ahí fue cuando yo empecé. Y así me recordaba, yo recuerdo a Potros con un uniforme, creo que era todo azul como azul marino o azul rey, con que decía Potros aquí nada más con amarillo y el número atrás amarillo. Esa es una época anterior de la que yo empecé. ¿Ah, no te tocó esa? Esa no me tocó. ¿No te tocó? Era del 2000 para atrás ese uniforme. La final esa que te digo, ¿sí te tocó jugar a ti? Sí, me tocó jugarla a mí. Esa final que fue en el 2003. En el Atlante fue, ¿no? Contra Búfalos. Ahí era gol de oro. Gol de oro en aquel entonces era. Que dice el Foco que le pegó mal el Hueso, dice. Le pegó, es una bonita historia esa, recordarlo, lo del Hueso. No, entonces ahí de los equipos que llevas, ¿no? O sea, ahí Potros es el que te había marcado más que tú, ¿no? Más, sí, así porque es. Como dices tú, era el equipo de ahí de tu barrio, pues ganaste ese campeonato. ¿Ese fue el primer campeonato que ganaste tú? Fue el segundo. ¿El primero dónde lo ganaste? Igual en Potros. ¿En Potros? Sí, fue. ¿La primera dónde la ganaron? Es una pregunta, se la dedico a alguien. Ah, ok, ahorita. Que ahorita le vamos a decir aquí que tenemos unos balones que pues aquí el Paco nos va a hacer el de regalar, ¿no? Va a hacer unas preguntas y ya para que las conteste y ya que pues ahí regalarlas, ¿no? De los que están aquí atrás pues no se vale, ¿no? Porque entonces ahí fue tu segundo campeonato. El segundo campeonato. Ese campeonato creo que fue uno que se gozó más, no se gozó mucho, ¿no? Por cómo fue. Y luego el rival que tenían enfrente, ¿no? Que tampoco no era menos, ¿no? Todos los campeonatos para mí se gozan, son importantísimos. O sea, pero sí hubo ciertas jugadas que nos hicieron batallar para ganar ese segundo campeonato. No te puedo decir, imagínate en una final que teniendo penales a favor ahí y que se fallen. Pues. O sea, fallaron penales ustedes. Fallaron 2 penales dentro del juego. A ver, échalos ahí. Uno en el minuto yo creo que era como 90. Del segundo tiempo. ¿Y en el segundo juego? Era y llegó un camarada que no lo iba a quemar. No está aquí. ¿No? De los que están no está aquí, pero era buenísimo. Pieza fundamental del equipo. Y llegó presumiendo con cuál pie, carnal, decía. Le pego, le pegaba bien con los dos. Y pues lo tiró para afuera. Ni a la portería, por fuera, Minuto 90, 90, yo creo que agregado. Era el del Gane.
Que el estadio estaba llenísimo. Llenísimo estaba. Y lo falló y después ya en tiempos extras, como te digo, pues con gol de oro, existía el gol de oro en En aquel tiempo. En aquel entonces, ya en tiempos extras hubo otro penal a favor de nosotros ¿Y el mismo o fue otro? Fue otro jugador ahí, Que tampoco lo voy a quemar. Camarada, mucho, saludos. Y le digo, pues también lo falló, pues dijo lo voy a meter y pues lo tapó el portero, ese sí. Ese sí lo tapó. Ese sí lo tapó el portero. Y ahí el juego, ¿cuánto iba más el global? El global iba 4-4. 4-4. O sea que con eso ganaban. Con ese ganábamos. O sea, fue el primer penal fue al minuto 90. 90, o sea, el juego de ida fue 2-2 y el de vuelta también 2-2. Y en el 90 eran para ganar. Ya era para ganar. Y luego el otro ya fue en los tiempos extra también para ganar el gol de oro. Sí, así es. Y el que dije, no, pues ya no les tocaba. Ya no nos tocaba, pues ahí surgió con el gol del Huesos ahí que le cometieron una falta. Y le tocaron el balón a él y pegó un macanazo, como se dicen, y que no tapó el portero. Ahí, ¿tú cómo la ves? O sea, ¿fue golazo o fue error del portero? ¿O fue ambas? Yo combino ambas. Ambas, porque sí estaba muy lejos y pues la tocó el portero, imagínate, y para que no la sacara, iba recio, pero sí, ambas fueron. Pero pues todos lo conocemos por un golazo, ¿no? Todos lo conocemos por un golazo, porque fue de campeonazo. Ahí no, ¿y te acuerdas quiénes jugaban ahí? Si nos puedes recordar la alineación que jugaban en el equipo ese. En el equipo jugaba, la alineación era, pues en la portería del Foco. El Foco. El atrasado fue el Juan Grulla. El Grullita. El Grulla, el Chino Torta le decimos nosotros Chino, ahí. Que te decía ahorita. El juega que adelantado. Adelantado, por la banda jugaba el Paín. Te estoy mintiendo de la defensa. Porque, a ver. Porque el atrasado no era el Grulla. El Grulla, era el Piqui. ¿El Piqui? El Piqui, sí. Era el Piqui el atrasado. Y Carlos Ramos por la otra banda. Carlos Ramos. O el Cali. ¿Al Cali? El Cali era la otra banda y estaba el que te digo, el Chino. El Grulla era medio, el contención. Entonces era el Foco, era el Piqui, adelantado el Chino, sí. Por un lado el Cali y por el otro el Paín. El Paín. Y en el medio hermano de Labra, Paín hermano de Adrián Labra. Muy buenísimo jugador Labra, los dos finales. ¿Y el medio? El medio, la contención era el Grulla. El Grulla y un 10, que buenísimo, el Ramón. Ramoncito, muy buen jugador. Los hermanos jugaban ahí. Por las bandas jugaba mi hermano, el Chino. La otra banda, él no. Él no era. No era, la otra banda. ¿El Gilón? Gilón era cambio, pero no me acuerdo, a lo mejor sí la jugó de titular. ¿El Jagger no jugó con ustedes? Jugaba la primera temporada de campeones. Sí. Las demás para acá, esa ya no. ¿Ni el Camisa? El Camisa jugó unas temporadas con nosotros, pero no fue. Y delantero fue el Tati y el Guayabas. El Tati. Sí, el Tati era los delanteros. El Huesos también jugó, fíjate. Yo creo que era el otro banda, si no me acuerdo, porque muy importante. El Rochín. También la jugó, que fue el del gol. Que el Tati me los menciona ahorita como delantero, pero ya mucha gente lo conoció más como medio, ¿no? Porque ya como bajó, ¿no? Porque, bueno, sí. Ahí se me hacía muy bueno a mí. A lo mejor delantero también era muy bueno, ¿no? Pero yo lo conocí ahí como de... Ay, ¿cómo te puedo decir? Somos de las personas que crecemos creyéndonos una posición y realmente la posición de otros nace para esa posición, y yo digo que el Tati nació para ser un contención de los mejores aquí en el Yaque. Sí. Ahí me tocó jugar con él, con Cachorros, que nos tocó quedar campeón él. Sí. También el Pichón nos tocó que estuviera ahí. Ya ahí los Potros a la siguiente temporada siguieron todavía después del campeonato. Seguimos todavía a la siguiente temporada. Y ya la siguiente ya no consiguieron el campeonato. Y llegamos hasta semifinales nomás. Semifinales. Que muchos a lo mejor ahorita como lo mencionas tú, de que dices, que jugaba este loco, o sea, no se les hacía buen equipo, ¿no? Pero como te digo, hay muchos que
vamos a suponer a lo mejor el Hueso, no vamos a poner una de estas, de que a lo mejor él agarró su racha en ese torneo que empezó a jugar bien, y así, o sea, muchas veces tiene que ver de cómo llegas jugando también tú, ¿no? Creo que la juventud del Hueso fue lo que le ayudó mucho. Era de los más jóvenes. Era de los más jóvenes. Era, pues yo creo que de los más chicos él. Y era muy bueno. Era muy bueno el Hueso, que cubría muchas posiciones él. ¿Y el Richard cómo era como entrenador? El Richard, pues tenía sus muy buenas opiniones sobre el equipo, aportaba mucha inteligencia, sabiduría. Todos aportábamos un granito de los que estuvimos en el equipo ahí para que surgiera los campeones que fuimos, para que se diera todo. ¿El capitán? ¿Quién era el capitán de ese equipo? El capitán de ese equipo, creo que era Ramoncito, pero yo te voy a decir sinceramente, en ese tiempo la liga como que estaba muy, ¿cómo te puedo decir? No había tan representativo de capitán, no había tanto un representativo de capitán que cualquiera tomaba la palabra en esos tiempos, cualquiera, porque todos, como yo lo he dicho, valíamos lo mismo, pero había muy buenos jugadores, muy buenos, tanto el Chino Torta podía dar sus opiniones porque era un jugador muy importantísimo, como el Pique, te digo, como el Hueso podía aportar, tanto Juan Grulla como Ramoncito. Pero ahí, ¿quién era el que tú ya sabes que te gritaba y te acomodaba machín? Que tú digas? Porque hay uno, bueno, sí, todo no, pero hay uno que todo el tiempo anda que para allá, que para acá. O sea. Creo que todos marcábamos diferencia, todos nos gritábamos, todos. No hubo una voz de mando en ese equipo. Creo que todos éramos iguales, todos teníamos los mismos valores. Tal vez fue lo que nos ayudó mucho en ese tiempo, pero teníamos el mismo peso, tanto el de afuera como el de adentro, porque aportábamos todos pues en el equipo, lo que fuera. Y ahorita nos platicaste tú de los, bueno, te preguntemos uno del 11, ¿no? También está difícil acordarse, ¿no? Sí. Los que estaban suplentes, que te acuerdes tú ahí. De suplentes, pues como te digo, pues uno era yo, de los que me acuerdo. El otro era el Camello, el árbitro. Camello. El otro suplente creo que era Gilón. El Gilón. El Gilón. En ese pues tiempo éramos poquitos. En ese tiempo no jugaba el Pingo con ustedes, ¿no jugaba el Pingo también era suplente. También le tocaron los campeonatos, todos los de Potros con nosotros. ¿Quién otro? Pingo también era suplente y pues no me acuerdo muchos ahí, que me perdonen del que no me acuerdo que no, pues está difícil, suplente, ¿no? En ese. Ahí al equipo ese de los Potros tú lo llegas a poner junto con otros equipos, o sea, vamos a suponer entre los que tú ya sabes que de los equipos buenos del Jackie de antaño, o sea, Polleros, o sea, como está el Atlante, los Cosmos, en su tiempo pues el equipo que armaron ustedes de los Correcaminos, o sea, tú a los Potros también los llegas a poner ahí. Claro que sí. Porque como dicen, o sea, un equipo no se hace tampoco por los campeonatos que ganó, no, sino por los jugadores que hizo, las temporadas que estuvo, o sea, todo eso. Pues. Sí, porque hubo muchos jugadores muy buenos ahí en el Potros, incluso de los campeonatos que ganamos ahí con el equipo. Lo puedo poner a nivel de polleros, como me preguntas, pues, sí. Porque se le ganó un campeón de campeones a ellos. A los polleros. A los polleros aquí en el parque. Y pues fue una época bonita y yo creo que muchos lo recuerdan, y si te recuerdan es porque se hizo las cosas bien, se hizo equipo para recordar y fue de época. Y ahí, bueno, yo me acuerdo, no sé quién serían mamás, ellas no, o ahí mismo, pero tenían una porra así que me acuerdo que gritaban mucho. No sé si era más adelante, pero yo me acuerdo que no me acuerdo si ya en esas finales, pero yo me acuerdo de los Potros que había unas doñitas que se iban y se sentaban ahí, que cuando jugaban acá en el estadio de este lado, donde, pues el estadio de los Potros que conocemos todos, ¿no? Sí. Que se sentaban ahí en la orilla ya, y eran, sí, creo que eran mamás ahí de los mismos, ahí de los... Eran de un jugador ahí que nos apoyó mucho, el Pecas, Lino Martínez, y
y pues nos siguieron por él, por el hijo que le gustaba mucho. Pasó una desgracia que fue en ese tiempo más o menos cuando fue quedaron en ese campeones, ¿no? tiempo de campeones ahí. Y la doñita se engranó mucho en el fútbol esas temporadas. Fueron como 2 temporadas que nos siguió mucho y nos apoyó mucho la mamá de él. Y mucha gente también. Ya después, el Potros en sí, ese Potros, ¿cuándo ya deja de jugar? En el 2007 creo. Ese más o Potros menos. donde fue el Ramoncito, todo eso. 2005. 2005. Ya después, ¿ahí desapareció el equipo o continuaron con otros? Siguió ¿Cambiaron el de generación? equipo, cambió generación, pero ya no continuó hasta el 2007. Yo pienso que fue lo último. Porque a mí me tocó ya que hubo un tiempo que tú ya eras el encargado, que no, de ese equipo, ¿o no? Del Potro siempre fui, desde que empezó, el encargado del equipo. ¿Sí? Siempre fui. Se podría decir el inversor del Potro desde que empezó. O sea que como ahorita te vemos, pues que andas, pues ahí andas con el equipo así, o sea, tanto pues apoyándolos como dirigiendo y jugando, ¿no? O sea, quiere decir que desde joven, desde morro andas así. Desde joven ando así, sí, así es. Porque dices de los Potros, el Potro fue cuando en el 2002. Cuando surgió la primera temporada. O sea, desde ahí, o sea, vienen siendo ¿qué? Casi 23 años. 23 años. Que es lo que tiene ahorita ya que pasó. Dices que el equipo ese de los Potros en el 2007 ya dejó de existir completamente. Completamente. Ya. Creo que ahí por ahí más o menos. Porque yo me acuerdo, no sé si el último Potros que tenían un uniforme anaranjado, que fue cuando dieron de Ejidal también. Sí. Que me acuerdo que traían un 2004. Uniforme. ¿Ese fue? Ese fue, 2004. Ya después continuaron, ¿no? Continuamos todavía. ¿También sacaron un traje de las Chivas o no? En el último. 2007. ¿Cuándo fue cuando el Pichón quedó campeón goleo con los Potros? Ese es 2007, sí. Que tenemos una historia del Pichón que dicen que quedó campeón y antes hacían la junta los lunes. Dicen que llegó a la junta, no dicen, ¿será cierto que llegó a la junta viendo el trofeo? La verdad yo digo que fue el saludo porque era un mérito para el Pichón. Imagínate, ya existía el Olla, ya existía el Pecha, existía el Moño, existían muchos buenos en esa época, y quedar campeón, fíjate, con esos monstruos de goleo y ganarles. Entonces, sí. Imagínate la magnitud. Pero sí fue cierto eso. Pues, no me acuerdo, no me tocó esa. Tal vez fue, ¿cómo se puede decir? Una anécdota que muchos cuentan, pero no la sabe. No, yo como te digo, siempre fui desde que empezó el Potros hasta casi lo último, que fui el representante a las juntas. Es una mentira eso que dicen del Pichón. Que se los haya dicho por fuera de una junta. Sí, pero ahí dentro no. De los Potros, ¿cuál es el uniforme que tú crees que fue el más bonito que trajo? El que trajo más bonito. Que a ti te haya gustado más, pues, o sea, o que tú recuerdes a los Potros con ese uniforme. Pues yo digo, no me tocó usarlo, pero me gustó mucho el primer azul que comentaste, el azul marino, creo. Era como azul rey, algo así, ¿no? Algo así, azul rey. Azul rey con el Potros amarillo. Amarillo, el número amarillo. Ese me gustó mucho. Bueno, el foco creo que así me platicó, que esa la mandaron a hacer con una costurera, creo. Sí, dicen, de ahí mismo de la colonia y del barrio. Ah, entonces sí, me platicó él que lo habían mandado a hacer ahí, dice, pero que era un uniforme que sacamos así de repente. No sé si te acuerdas la época de cuando antes se daban, ahí ibas a las tiendas con un trofeo de campeón y te lo cambiaban por uniforme. ¿No te tocó hacer eso? Fíjate que nosotros tuvimos la mala dicha de tal vez no teníamos, ¿cómo te puedo decir? De atrevernos a hacer eso. No teníamos, que nos decían que lo hiciéramos, pero no nos animamos nunca. No nos animábamos. Ya después de los Potros, pues ya como dices tú, en el 2007, ¿no? Se acabó el equipo ese. ¿Por qué se acabó el equipo ese? Porque es algo que sufren la mayoría de los equipos que marcan época, la renovación. La renovación y que cumpla la gente, pues. Entonces van pasando los años y si no te renuevas con ciertos jugadores, entonces se va acabando.
Ahí, ya por la de los Potros, después, ¿a dónde continuaste después de los Potros? Para mi camarada, que se encuentra aquí, mira, allá, ¿Quién de los dos? Valedores. Ah, Valedores. Yori. Ok, ya, desde cuando está deseando que nomás se le va, dice, ¿no? Un saludo ahí para el rey de los podcasts, dice él. Así es, con él continuamos ahí. Ahí con los Valedores. Una temporada nomás, una temporada. ¿Cómo te fue? Estuvimos peleando, no nos alcanzó. Nos faltó 2000, poquito. 2007, 2008. 2008 creo, 2007, 2008, por ahí al finales, por ahí al principio del 2008 yo creo. Que ahí jugabas, ¿de qué? ¿Portero? Defensa. ¿De defensa? Defensa, sí, en Potro jugué ya medio, ya portero ya. ¿Qué te pareció jugar con ese equipo? Con los Valedores, hubo muchos buenos jugadores, porque me dedico a observar jugadores, los buenos, los malos, y saber, y traía buenos jugadores. Y traía muy buenos jugadores que muchos salieron. ¿Quién es uno de ellos que tú digas que ahorita jugando? Que siga jugando ahorita, sí. El Pojoyo, el Miguel Pojoyo. Órale. Que fue de esa época que jugaban con el Yori, que jugué yo con él. Bueno, en lo personal, eso es en su posición es para mí ahorita, es uno de los mejores, o es el mejor, la neta, el recuperador. Sí. A mi ver, no sé. Muy bueno, corre mucha condición. O sea, te tocó la generación de los Pojoyos. Me tocó la generación del Pojoyo, el Churris. El Churri. El Gordo no le tocó jugar ahí, porque en ese tiempo también anduvo él, ¿no? El Gordo no estuvo. Estaba, creo que, camarada que lo agarraron a burla hace un poquito, por decir que era un jugadorazo. El Pancho Coyota, creo que fue. Pancho Coyota. Jugaba. Muy buen defensa, pero. Saludos para el Pancho. Ahí estamos, saludos. El otro que jugaba ahí en ese tiempo, creo que el Chino Ventana. El Chino Ventana. Y no me acuerdo muy bien de la generación del Yori, como no sé mucho tiempo. O sea que eres parte de los 985 jugadores que dice que ha tenido él, ha dirigido, dice. Podríamos decir que sí. Dice que él ha sido. ¿Qué te parecía Yori como entrenador? Le faltó en aquel entonces, como apenas era novato, iba creciendo, le faltaba experiencia. Y ahorita ya es un entrenador de abolengo, dice él. Entonces ahí sigue creciendo todavía. Después no dejamos de crecer. Después del Valedores, que jugaste una temporada, dice nomás ahí. Sí. Brincaste a otro equipo. Al Inter. El Inter del Padilla, ya del Padilla. Todavía no andaba el Padilla. No, perdón, no fue el Inter. Hay una disculpa, Jaguares. Oh, los Jaguares. Cierto, me tocó ver Jaguares. Cuando tenían el traje blanco con azul y rosa, sí, ¿no? Jaguares. Ese equipo también que duró poco, ¿no? Pero también hizo sus buenos torneos. Sí. Y es cierto, sí, me acordé que te miraba ahí. ¿Ahí jugaste de qué? Defensa, igual adelantado. ¿Te tocó jugar la final que jugó contra Tigres? No me tocó ya esa final. Esa final, como la sabes, fue más para atrás, pues fue 2005, creo, 2004, esa final Tigres Jaguares. ¿Ya te tocó la del Cobachito? Entonces? Me tocó la del Cobach. La de Tigres la ganó, ¿no? Jaguares. Jaguares la ganó esa. Y la del Cobachito ya la perdieron, esa, perdió, ¿no? Sí, la perdimos. Ahí andaba el Tatis, ¿no? También en ese. Andaba el Tati, el Guayabas, el Tacua, eran los refuerzos de lujo, el Tacua y el Mocha. ¿Jugó con ellos? Jugó con nosotros. Que andaba también ¿cómo le dicen? El Gato jugó también. Pues ahí en esos jugadores traemos buen equipo. Cuando perdieron la final con Cobach, ¿andaban ellos? Semifinales, en una semifinal que perdimos. En la final ya no andaban. Esa es una semifinal fue, que andaban ellos. O sea, ya cuando jugaron la final contra el Cobachito ya no andaban ellos. No, ya no andaban al siguiente torneo, o no recuerdo. Ahí el portero era el Cuate. El Cuate Tapia. El Cuate. Era el portero. En la final contra Tigres también era el Cuate. El Cuate también era el portero. Porque creo que también portero el Pollo ahí, ¿no? No, fue el Cuate Tapia el portero. El Pollo me figuró que verlo ahí. También andaba el Taraguara, ¿no? El Taraguara. El Manri no le tocó, ¿no andaba ahí? Pues cuando yo llegué a Jaguares ya no andaba. No. Que el equipo ese lo traía el Cano, ¿no? Cano. Saludos para el Cano ahí. El Cano. O sea, es otro equipo que, como te digo, que a lo mejor hubiera continuado y si hubiera... Trató de marcar una época, yo digo, porque traía muy buenos jugadores. No se renovó tampoco a tiempo, pues.
y se acabó. Que realmente ese equipo es el que empezó el fútbol de la Marque, porque ese equipo fue el que dio a que Piratas después saliera, ¿no? Así es. Y al rato Valedores, pero sí Jaguares fue el primero que jugó en el campito allá. Sí, que había allá en la Marque Cano. Ese, no sé. Ya pasó a la historia. No sé si te acuerdas de ese campito, ¿no? Que era muy difícil ir a jugar para allá, ¿no? Más que nada por cómo estaba. Sí, sí. Y luego, pues ya ves que la gente ahí como era, ¿no? Ya en Jaguares, pues, te tocó un campeonato, los dos campeonatos tocaron. Hubo una final, la perdimos. La perdiste ahí. Ya después de Jaguares, después de perder la final, todo ese rollo, brincaste a otro equipo, al Inter, y ahí jugaste también de defensa. Ahí también de defensa. ¿Y el Inter cuántos torneos fueron? Bueno, en Jaguares, ¿cuántos torneos jugaste? En Jaguares fueron como 2 o 3 torneos, creo. Ah, ¿sabes quién jugaba con Jaguares también? El Pancho, el del Atlante. Sí. Ahí me gustaba verlo mucho a él. Sí, jugaba el Pancho. Ya en el Inter te encuentras con qué jugadores en el Inter. En el Inter me encuentro con una renovación, yo creo fue la primera temporada que llegué. Pues conocí al Juan, que es el perro. El Juan Perro. Ahí lo traes ahorita, ¿no? Contigo, aquí andamos ahorita y traigo era el Efraín, portero. El portero, el Efraín. Creo que el Toño. El Toño. El Lolo. El Lolo. El Jan. El Gasper. El Gasper también. ¿Te tocó la generación del Gasper, el Tico? ¿O no? Creo que fue una partición, ¿cómo te puedo explicar? De ese equipo, de ese Inter. No recuerdo muy bien la primera temporada que llegué. ¿Quiénes eran los jugadores? Pues ya después se fue conformando otra vez, volviendo que volvieron muchos Inter que eran de corazón. Pues. Ahí de ese Inter, ¿a quién te tocó ver que tú digas que te tocó jugar? Que tú digas, el Inter viejo. Que... Pues el Jan era bueno, muy bueno. El Jan. El Gasper. Pues yo digo que el Jan fue el más sobresaliente y el TT también. El TT fue jugó con ellos, ¿no? Fundamental en el Inter. Es cierto, el TT. El Yayón, ¿nunca te tocó verlo jugar? Me tocó verlo jugar ahí. Ya lo último que ofreció, me tocó en esa temporada, pero ya cuando yo llegué al Inter ya no jugaba. El Inter ahí, ¿cuántas temporadas jugaste? Jugué como unas 4 o 5 temporadas por ahí. ¿Y ahí fue hasta dónde fue lo máximo que llegaste? ¿O qué logro alcanzaste o hasta dónde? Pues campeonato estuvimos cerca, pero no logramos campeonatos de liga, sino las Torta Champions. Las Torta Champions. Ah, te tocó jugar con el Inter. Con el Inter me tocó jugar Torta Champions, que le decíamos así. Que esas las sacó el Manri, ¿no? Esas. Las sacó el Manri. Las Torta Champions, ahí sí ganamos. No me acuerdo si 2 o 1. Órale. Y ahí, esos son los campeonatos que ganaste con el Inter. Con el Inter. Sí. Que para mucha gente que no conoce el torneo ese, así se le puso. ¿Sabes quién le pondría el nombre ese, no? A los equipos que no calificaban a la liguilla. Hacían un torneo especial para esos equipos, para que no se sintieran y se jugaba aparte también. Que se podía hacer ese torneo aparte, ¿no? Porque ahorita no se puede jugar ni liguilla, a lo mejor. Entonces, ya del Inter, después de los 3, 4 torneos que jugaste. Ahí entre el Inter hubo un intermedio. O sea, fueron 2 equipos pues a la vez, pues, porque fue cuando surgió aquí en el Yaqui surgió el Inter, que jugamos con el Inter y ya por el Tobarito ya era Correcaminos. ¿En qué año fue? 2008 surgió Correcaminos. Correcaminos. Sí. Bueno, ya llegamos al punto ese de los Correcaminos, ¿no? Ese equipo, ¿cómo nació o cómo lo hicieron? Surgió, fíjate, jugamos en Obregón, que jugaban los Cuate Tapias. Los Cuate Tapias, el Cache, el Gasper, pues el Guayaba se podría decir también. Pero ahí por la amistad que teníamos más el Cache con ellos y que yo era una fundamental, ¿qué se puede decir? Para aportar en juntas y otros detallitos ahí que íbamos a Obregón y se fue dando
que en Obregón dejaron fuera al Cache y pues me dijo por fuera, vamos haciendo otro equipo, me dijo. O sea, ¿con qué equipo juegan en Obregón? En Obregón jugamos, se llamaba Las Espigas. Espigas. Anteriormente era, creo que Pepsi, algo así, que nos invitaron los Cuate Tapias ahí. Oh, sí me recuerdo de los que traían un traje de la Pepsi, los De la cuates. Pepsi ahí estábamos y nos invitaron, ahí fuimos a participar con ellos, jugamos unos 2 torneos y como el segundo torneo el Cache quedó fuera, por sí o por no, por seguir unas curitas ahí de fútbol, pues. Y el técnico pues ya no lo quiso, pero jaló a otros, pues. Y fue cuando me invitó el Cache, vamos haciendo un equipo, me dijo, tú y yo, me dijo. Y pues él invitó a los Cuate Tapias, que ya estábamos ahí, invitamos al Gasper. Y pues lo fuimos planificando un día ahí. Y surgió todo muy rápido, en una semana se hizo el equipo. Invitamos muchos jugadores. Gracias, como te digo, a valedores que conocían unos jugadores muy buenísimos que iban saliendo, que estaban plebitos. Los invité, los jalé de ahí y fueron fundamentales en el equipo. Pero al equipo de Correcaminos en sí entró en la liga del Tobarito. Ahí empezamos. ¿Fue cuando jugaban los polleros allá también? Fue cuando jugaban los polleros ahí. Ahí se ponían buenos los clásicos con los polleros. Se ponían buenos los clásicos porque en partidos, tanto ellos no los ganaron nunca como nosotros tampoco le ganamos. A mí me tocó jugar uno con polleros en penales, que les ganamos en penales ahí en el Potro. No, aquí nos ganaron. A mí me tocó en el Potro. No, aquí nos ganó el Polleros en penales. Sí. En Potros allá ganamos nosotros en penales. Porque a mí me tocó, cuando yo portería allá, ganarles allá. Cuando yo le tapé el penal, no hacia el Jan. No. Que traían un traje anaranjado ustedes. No, ese lo ganamos nosotros. Sí, lo ganamos nosotros. Fue el único juego que jugó un pollero yo, que fue con este, yo me acuerdo que lo habíamos ganado. No. Ahí pues, sí. La memoria nos falla, pues, pero lo ganamos nosotros. O hay alguien que se acuerde, que nos diga, pero bueno. Me acuerdo, buena memoria. Del Potros, me acuerdo, aquí, cuando empatamos 1-1 aquí, nos ganaron aquí ellos en penales. Después, el siguiente torneo fue allá, empatamos igual 1-1 y le ganamos en penales. O sea que falló el Cholo, si te acuerdas del penal, y lo falló... No, el Mocha no tiró, falló el Cholo y falló otro fundamental de ellos que eran buenísimos de penales. Los dos fallaron. Sí. Fallaron los penales. Yo me acuerdo que sí tapé al Jan, pues sí, pero como fallaron casi todos ellos, creo que fallaron todos ustedes. Y nosotros metimos uno nomás, fue uno creo. ¿Quién era el otro que jugó ahí? No me acuerdo quién les tiraron, creo que el Tacua tiró. Pero no me acuerdo de algo ahí, pero les ganamos nosotros allá. Que traían ese uniforme del Marsella, ¿no? Marsella. Sí. Del Marsella, que ya. Ahí en el Tobarito, ¿cuántos torneos jugaron? Jugamos 3 torneos. 3 torneos. En el siguiente creo que fue donde me tocó jugar. Sí, el tercero. Que nos eliminó, no sé si el Guaraje nos eliminó. Nos eliminó la Rosales. No, la Chavillo. No, la Rosales. Sí, la Rosales nos eliminó. Que al Guaraje lo eliminamos en cuartos, y en semifinales nos eliminó la Rosales. Que me acuerdo que nosotros ya fuimos a la Rosales, que nos pusieron el juego como a las 8, o sea que sería bien tempranito. A las 8 de la mañana nos pusieron. Tienen tiempo de frío, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de que porque allá empatamos o ganamos. Ganamos allá. Y aquí vinieron y nos ganaron ellos, ¿no? Y nos ganaron 3-1. Me acuerdo esa que el Coque en paz descanse jugaba con nosotros, el Coque, el chavalo el Banana. Sí, el Baldo jugaba con nosotros. Ahí me tocó, que el profe Marro también andaba ahí. Que no sé si andaba, pero nos llevó, mejor que nos llevó. Nos llevó, Marro, ¿no? Nos apoyaba en los traslados. En los traslados, el Marro. Nos apoyaba en los traslados. Ahí en el Correcaminos, que pues, o sea, mucha gente piensa que Correcaminos nació en la liga de aquí. No, pero pues ya nos está diciendo tú que nació allá en el Tobarito. Ahí, ¿dónde fue lo máximo que llegaste tú? Las semifinales. ¿Esa o fueron varias? Fue esa semifinal nomás y hacían también un torneo aparte ellos que no me acuerdo cómo les llamaban ellos, pero también de los que no calificaban. ¿Tipo no Torta Champions, sino que jugaban un torneo, creo que campeón de campeones, pero con la liga de Cocori, ahí en el Tobarito. Entonces hacían con los equipos que no entraban a ese torneo. De ahí
hacían un torneo aparte, pues, Órale. y nos tocó ganar ese torneo, fue el único. ¿Fue cuando Pollero quedó, no? Quedó campeón Pollero, sí. Y ustedes quedaron de esa, ¿no? Quedamos nosotros eliminados, pues. Pero, o sea, en el otro torneo que hicieron aparte, ¿la ganaron? Eso que dices tú, pues que... No ganamos. No. No ganamos ni un campeonato. No, Lo más que te digo fue la semifinal esa. La semifinal. Que Ujú. me acuerdo que pues en ese equipo jugaba el Adrián Labra también, ¿no? Sí. Y en ese torneo me acuerdo yo porque fue cuando me lastimé el hombro y ahí para adelante ya no jugaba béisbol, ya no volví a jugar béisbol yo. Ujú. Ya después salen de allá y ya de ahí, en cuanto salen de allá, lo meten aquí el equipo. No, nos vamos a Obregón. A Obregón. Sí. Ay, sí, Una sí, mala temporada. Que jugaban de local ahí en Miramuertos, ¿no? Jugamos de local en Miramuertos ahí. Te lo comento porque a mí me tocó, a mí me gustaba mucho como portero un portero el Itson, Sí. el Saúl se llamaba, que jugó con la Quiñones, lo traía la Quiñones, que la Quiñones vino y jugó contra ustedes aquí. Sí, aquí vino y jugó. Aquí ya traen un uniforme del Chelsea blanco, si me Sí, así es, traemos ¿sí, no? ese uniforme. Ahí ¿cómo surgió la ida a jugar Obregón? Surgió, como te digo, porque participamos en la Copa Telmex. Podríamos decir que nos fue bien por ser una primera experiencia. Y nos calamos con los equipos fuertes, con el Ixon, con las chatarras, creo que eran en aquel entonces. ¿La Copa Telme fueron lo de los golazos del Coque, o no? Ahí fueron los golazos del Coque, de lo que vivió mucho tiempo. Saludos, mi compa Coque, ahí que en paz descanse. Para el Coque, que fue unos golazos, ¿no? Unos golazos de media cancha, de atrás de media cancha. ¿Fueron, no? En el hundido. Hundido. Y ahí ya empezó lo de la Telmex, ahí fue donde dice que empezó todo lo... Ahí empezó que surgimos y vimos que tal vez podíamos competir. Pero como te digo, o sea, si la gente no te va a batallar el equipo siempre. Que agarraron ya varios jugadores, ¿no? Ahí todos así del Jackie, o sea, de varios equipos, ¿no? Andaban ahí, ¿o no? Ahí en la Telmex sí. Sí, ¿no? Cuando agarramos refuerzos del Campo 5 y uno de Baco. De Baco. Que nos reforzamos muy bien, no fue bien. Que jugamos, se podría decir como una semifinal, porque... Llegaron a la etapa donde ya le dan los uniformes a ustedes, ¿no? Sí, ya llegamos a esa etapa. Eso sí. Y nos ganó el Ixon en el último para jugar, creo que era como final ya estatal, algo así, que nos ganó. Que si nos ganábamos nosotros, pasamos nosotros, pero si ganaban ellos, pues... nosotros era ganar y ganar. El que hiciera más puntos era el que pasaba, pues era por puntos. Era por puntos. Entonces, pero nos pegó un baile feo, ¿sí? El Ixon. ¿Cuánto les ganó? Como 6-1, 6-2, algo así quedó. Pero igual, ¿no? O sea, ¿cómo vas a comparar a alguien que pues ellos entrenaban diario, ¿no? Así pues, es. El Itson todo el tiempo ha entrenado diario, ¿no? Y pues a ustedes que iban, trabajaban y ya llegaban para irse a jugar, ¿no? Así es, llegamos para jugar y pues nos tocó estar en el llamerito, pero no cuenta, el llamerito. Y ya de ahí pasaron a meterse a la Liga Municipal de Obregón. De ahí de Obregón, pues nos calábamos, pero ya no fue lo mismo porque la gente ya nos jaló con nosotros. Igual, pues mucho tenía que ver con que jugaban gente aquí en el Jackie y en Obregón. Sí, ¿no? tenía mucho que ver por los horarios, pues. Que sí. En aquel entonces en el Jackie pues te ponían juegos en la mañana, que ya casi no pasa. No, ahorita ya no. Que en ese tiempo, pues, creo yo que usted fue el primer equipo que hizo que viniera un Frutería Quiñones a jugar aquí. O sea, equipos de ahí de la municipal, pues, porque me acuerdo que no me considero ido equipos de aquí, pero nunca me ha tocado que vinieran a jugar ellos para acá. Vinieron como 3 equipos. Creo que vino Frutería Quiñones, Graduaciones Noroeste y el otro equipito, no me acuerdo el otro equipo. ¿Cómo les fue en ese torneo? No fue mal como te digo, por falta de gente. No cumplíamos, íbamos 8, 9 gentes, le quisimos dar así y no se nos dio. Como quien dice, o sea, no todos piensan igual que uno, pues a lo mejor ustedes, pues vamos a meterlo allá y tenían su plan de hacerlo esto, pero como te digo, a lo mejor los jugadores no pensaban igual que ustedes, ¿sí? O no tenían la responsabilidad como dicen, ¿no? Así es. Y ahí fue una temporada nomás que jugaron. Una temporada nomás. ¿En qué lugar quedaron o no terminamos? No terminamos. Nos salimos porque fue una batalla. Imagínate el gasto que teníamos que hacer. Era un gasto. Y no nada barato, ¿no? Y no es nada barato. Entonces, no la terminamos. Ya después de ahí, ¿vuelve a entrar el equipo aquí allá? ¿O entra el equipo? ¿O volvimos a calarnos otra vez en el Tobarito. Oh. Otra vez al Tobarito. Y tampoco funcionó.
como te digo. Nuevamente la batalla ya de jugadores otra vez. Ok. Y ya cuando entran al Jackie aquí vuelven a entrar. Pues esa temporada que volvió a entrar, no fui primera parte, yo ya no volví con ellos, volvió el Marros ahí enfrente. Sí. Cuando sacaron el del Real Madrid, ¿no? Que sacaron el del Real Madrid ahí. Que fue la primera final que nos ganaron. La primera final que le jugaron al Cone. Cierto, ¿no? Ya ahí, ¿tú no entraste? ¿Por qué o no? Pues creo que... ¿O andabas en otras cosas? Andaba en otras cosas tal vez y... ¿Pero dejaste el fútbol un poco o pues por el trabajo estaba con el Inter todavía. El Inter y tal vez fueron las cosas ahí que me vieron muy centrado en el equipo. Que no se me invitó tal vez al equipo, pero ya se acabó ese torneo y ahí me volvieron a invitar después de ese torneo. Ya, como con Correcaminos, ¿ya llegaste tú como entrenador o como jugador? Cuando llegué de entrenador ahí. Entrenador, sí. Pero sí te tocó jugar, ¿no? Me tocó jugar, pues cuando no nos completábamos. La típica, pues. Teníamos más el cache con ellos y que yo era una fundamental, ¿qué se puede decir? Para aportar en juntas y otros detallitos ahí que íbamos a Obregón y se fue dando que en Obregón dejaron fuera al cache y pues me dijo por fuera, vamos haciendo otro equipo, me dijo. O sea, ¿con qué equipo juegan en Obregón? En Obregón jugamos, se llamaba Las Espigas. Anteriormente era, creo que Pepsi, algo así, que nos invitaron los Cuate Tapias ahí. Oh, sí me recuerdo de los que traían un traje de la Pepsi, los Cuates. Ahí estábamos y nos invitaron, y ahí fuimos a participar con ellos, jugamos unos 2 torneos. Y como el segundo torneo el cache quedó fuera, por seguir unas curitas ahí de fútbol, pues. Y el técnico pues ya no lo quiso, pero jaló a otros, pues. Y fue cuando me invitó el cache, vamos haciendo un equipo, me dijo, tú y yo, me dijo. Y pues él invitó a los Cuate Tapias, que ya estábamos ahí, invitamos al Gasper. Y pues lo fuimos planificando un día ahí. Y surgió todo muy rápido, en una semana se hizo el equipo. Invitamos muchos jugadores. Gracias, como te digo, a valedores que conocían unos jugadores muy buenísimos que iban saliendo, que estaban plebitos. Los invité, los jalé de ahí y fueron fundamentales en el equipo. Pero al equipo de Correcaminos en sí entró en la liga del Tobarito. Ahí empezamos. ¿Fue cuando jugaban los polleros allá también? Fue cuando jugaban los polleros ahí. Ahí se ponían buenos los clásicos con los polleros. Se ponían buenos los clásicos porque en partidos, tanto ellos no los ganaron nunca como nosotros tampoco le ganamos. A mí me tocó jugar uno con polleros en penales, que les ganamos en penales ahí en el Potro. No, aquí nos ganaron. A mí me tocó en el Potro. Aquí nos ganó el Polleros en penales. Sí. En Potros allá ganamos nosotros en penales. Porque a mí me tocó, cuando yo portería allá, ganarles allá. Cuando yo le tapé el penal hacia el Jan. No. Que traían un traje anaranjado ustedes. No, ese lo ganamos nosotros. Sí, lo ganamos nosotros. Fue el único juego que jugó un pollero yo, que fue con este, yo me acuerdo que lo habíamos ganado. No. Ahí pues, sí. La memoria nos falla, pues, sí. Pero lo ganamos nosotros. O hay alguien que se acuerde, que nos diga, pero bueno. Me acuerdo, buena memoria del Potros, me acuerdo, aquí, cuando empatamos 1-1 aquí, nos ganaron aquí ellos en penales. Después, el siguiente torneo fue allá, empatamos igual 1-1 y le ganamos en penales. O sea que falló el Cholo, si te acuerdas, del penal, y lo falló... ¿Quién fue? No, el Mocha no tiró, falló el Cholo y falló otro fundamental de ellos que eran buenísimos de penales. Los dos fallaron. Sí. Fallaron los penales. Yo me acuerdo que sí tapé al Jan, pues, sí, pero como fallaron casi todos ellos, creo que fallaron todos ustedes. Y nosotros metimos uno nomás, fue uno creo. ¿Quién era el otro que jugó ahí? No me acuerdo quién les tiraron, creo que el Tacua tiró. Pero no me acuerdo de algo ahí, pero les ganamos nosotros allá. Que traían ese uniforme del Marsella, ¿no? Marsella. Sí. Del Marsella, ahí en el Tobarito, ¿cuántos torneos jugaron? Jugamos 3 torneos. 3 torneos. En el siguiente creo que fue donde me tocó jugar. Sí, el tercero. Que nos eliminó, no sé si el Guaraje nos eliminó. Nos eliminó la Rosales. No, la Chavillo. No, la Rosales. Sí, la Rosales nos eliminó. Que al Guaraje lo eliminamos en cuartos, y en semifinales. En semifinales nos eliminó la Rosales. Que me acuerdo que nosotros ya fuimos a la Rosales, que nos pusieron el juego como a las 8, o sea que la sería bien tempranito. 8 de la mañana nos pusieron. Tienen tiempo de frío, ¿no?
Que Sí. yo me acuerdo de que porque allá empatamos o ganamos. Ganamos allá. Y aquí vinieron y nos ganaron Aquí ellos, vinieron ¿no? y nos ganaron 3-1. Sí, me acuerdo esa que el Coque en paz descanse jugaba con nosotros, el Coque, el chavalo el Banana. Sí, el también Baldo, jugaba- el Baldo Baldo, jugaba ¿no? con nosotros. Ahí me tocó. Que el profe Marro también andaba ahí. Que no sé El si andaba, Marro pero nos llevó, mejor que nos llevó. Nos llevó, carro, ¿no? nos apoyaba Nuestros lados. en los traslados, el Marro. Nos apoyaba en los traslados. Ahí en el Correcaminos, que pues, o sea, mucha gente piensa que Correcaminos nació en la liga de aquí, ¿no? Pero pues ya nos está diciendo tú que nació allá en el Torbarito. Ahí que, ¿dónde fue lo máximo que llegaste tú? Las semifinales. ¿Esa o fueron varias? Fue esa semifinal nomás. Y hacían también un torneo aparte ellos. No me acuerdo cómo les llamaban ellos, pero también de los que no calificaban. Tipo O sea, Torta Champions, no Torta Champions, sino que jugaban un torneo, creo que campeón de campeones, pero con la liga de Cocori, ahí en el Tobarito. Entonces hacían con los equipos que no entraban a ese torneo. De ahí hacían un torneo aparte. Pues. Órale. Y nos tocó ganar ese torneo. Fue el único. ¿Fue cuando Pollero quedó o no? Quedó campeón Pollero, sí. ¿Y ustedes quedaron de esa, no? Quedamos nosotros eliminados, pues. Pero, o sea, en el otro torneo que hicieron aparte, ¿la ganaron? Eso que dices tú, pues que... No ganamos. No ganamos ni un campeonato. Lo más que te digo fue la semifinal esa. La semifinal. Que me acuerdo que pues en ese equipo jugaba el Adrián Labra también, ¿no? Sí. Y en ese torneo me acuerdo yo porque fue cuando me lastimé el hombro y ahí para adelante ya no jugaba béisbol, ya no volví a jugar béisbol yo. Ya después salen de allá y ya de ahí, en cuanto salen de allá, lo meten aquí el equipo. No, nos vamos a Obregón. A Obregón. Sí. Sí, una mala temporada. Que jugaban de local ahí en la Miramuertos, ¿no? Jugamos de local en Miramuertos ahí. Te lo comento porque a mí me tocó, a mí me gustaba mucho como portero, un portero el Itson, Sí. el Saúl se llamaba, que jugó con la Quiñones, lo traía la Quiñones, que la Quiñones vino y jugó contra ustedes aquí. Sí, aquí vino y jugó. Aquí ya traen un uniforme del Chelsea blanco, si me Sí, así es, traemos ese uniforme. Ahí ¿cómo surgió la ida a jugar Obregón? Surgió, como te digo, porque participamos en la Copa Telmex. Podríamos decir que nos fue bien por ser una primera experiencia. Y nos calamos con los equipos fuertes, con el Ixon, con las chatarras, creo que eran en aquel entonces. ¿De la Copa Telme fueron lo de los golazos del Coque, o no? Ahí fueron los golazos del Coque, de lo que vivió mucho tiempo. Saludos, mi compa Coque, ahí que en paz descanse. Para el Coque, que fue unos golazos, ¿no? Unos golazos de media cancha, de atrás ¿En de el media hundido cancha. fueron, no? En el hundido. Hundido. Y ahí ya empezó lo de la Telmex, ahí fue donde dice que empezó todo lo... Ahí empezó que surgimos y vimos que tal vez podíamos competir. Pero como te digo, o sea, si la gente no te va a batallar el equipo siempre. Que agarraron ya varios jugadores, ¿no? Ahí todos así del Jackie, o sea, de varios equipos, ¿no? Andaban ahí, ¿o no? Ahí en la Telme sí. Sí, ¿no? Cuando agarramos refuerzos del Campo 5 y uno de Baco. De Baco. Que nos reforzamos muy bien, no fue bien. Que jugamos, se podría decir como una semifinal, porque... Llegaron a la etapa donde ya le dan los uniformes a ustedes, ¿no? Sí, ya llegamos a esa etapa. Eso sí. Y nos ganó el Ixon en el último para jugar, creo que era como final ya estatal, algo así, que nos ganó. Que si nos ganábamos nosotros, pasamos nosotros, pero si ganaban ellos, pues... nosotros era ganar y ganar. El que hiciera más puntos era el que pasaba, pues era por puntos. Era por puntos. Entonces, pero nos pegó un baile feo, ¿sí? El Ixon. ¿Cuánto les ganó? Como 6-1, 6-2, algo así quedó. Pero igual, ¿no? O sea, ¿cómo vas a comparar a alguien que pues ellos entrenaban diario, ¿no? Así pues, es. El Itson todo el tiempo ha entrenado diario, ¿no? Y pues a ustedes que iban, trabajaban y ya llegaban para irse a jugar, ¿no? Así es, llegamos para jugar y pues nos tocó estar en el llamerito, pero no cuenta, el llamerito. Y ya de ahí pasaron a meterse a la Liga Municipal de Obregón. De ahí de Obregón, pues nos jalábamos, pero ya no fue lo mismo porque la gente ya nos jaló con nosotros. Igual, pues mucho tenía que ver con que jugaban gente aquí en el Jackie y en Obregón. Sí, ¿no? tenía mucho que ver por los horarios, pues.
Que en aquel entonces en el Jackie pues te ponían juegos en la mañana, que ya casi no pasa. No, ahorita ya no. Que en ese tiempo, pues, creo yo que usted fue el primer equipo que hizo que viniera un Frutería Quiñones a jugar aquí. O sea, equipos de ahí de la municipal, pues, porque yo me acuerdo que, no me acuerdo si ya he ido equipos de aquí, pero nunca me ha tocado que vinieran a jugar ellos para acá. Vinieron como 3 equipos. Creo que vino Frutería Quiñones, Graduaciones Noroeste y el otro equipito, no me acuerdo el otro equipo. ¿Cómo les fue en ese torneo? No fue mal, como te digo, por falta de gente. No cumplíamos, íbamos 8, 9 gentes, le quisimos dar así y no se nos dio. Como quien dice, o sea, no todos piensan igual que uno, pues a lo mejor ustedes, pues vamos a meterlo allá y tenían su plan de hacerlo esto, pero como te digo, a lo mejor los jugadores no pensaban igual que ustedes, ¿Sí? O no tenían la responsabilidad como dicen, ¿no? Así es. Y ahí fue una temporada nomás que jugaron. Una temporada nomás. ¿En qué lugar quedaron o no terminamos? No terminamos. Nos salimos porque fue una batalla. Imagínate el gasto que teníamos que hacer. Era un gasto. Y no nada barato, ¿no? Y no es nada barato. Entonces, no la terminamos. Ya después de ahí, ¿vuelve a entrar el equipo aquí allá? ¿O entra el equipo? ¿O volvimos a calarnos otra vez en el Tobarito. Otra vez al Tobarito. Y tampoco funcionó, como te digo. Nuevamente la batalla ya de jugadores otra vez. Okay. Y ya cuando entran al Jackie aquí vuelven a entrar. Pues esa temporada que volvió a entrar, no fui primera parte, yo ya no volví con ellos, volvió el Marros ahí enfrente. Sí. Cuando sacaron el del Real Madrid, ¿no? Que sacaron el del Real Madrid ahí. Que fue la primer final que nos ganaron. La primera final que le jugaron al Cone. Cierto, ¿no? Ya ahí, ¿tú no entraste? ¿Por qué o no? Pues creo que... ¿O andabas en otras cosas? Andaba en otras cosas tal vez y... ¿Pero dejaste el fútbol un poco o pues por el trabajo estaba con el Inter todavía. El Inter y tal vez fueron las cosas ahí que me vieron muy centrado en el equipo. Que no se me invitó tal vez al equipo, pero ya se acabó ese torneo y ahí me volvieron a invitar después de ese torneo. Ya, como con Correcaminos, ¿ya llegaste tú como entrenador o como jugador? Cuando llegué de entrenador ahí. Sí. Pero sí te tocó jugar, ¿no? Me tocó jugar, pues, cuando no se completaba. La típica, pues, esa de cuando no se completa. Sí. Ya, ¿tu etapa como entrenador dónde comienza? En Potros. En Potros. Atrás, Atlante. ¿En Atlante también dirigiste tú? En Atlante también dirigí. O sea que ya vienes de atrás, tú vas dirigiendo. Y desde infantiles. Porque, juveniles. como te digo, muchos te conocen de Correcaminos para acá, ya dirigiendo, porque fue donde te vimos ahí dirigiendo, ¿no? Sí. Porque como te digo, a mí me tocó verte en Jaguares, en el Inter, pero no como entrenador. Entonces, muchos tenemos con los Potros, con el Correcaminos, que al igual que el Potros, cuando tú no mencionas Correcaminos, que es mucho conocido Caguamanta o Correcaminos, ¿no? Es mucho el Casher, tú y el Pelada, son de que uno se recuerda, o sea, como jugadores, pues trajeron infinito de jugadores buenísimos, ¿no? Sí. Pero sí, como tío, de que digas, que los Caguamantas, el del Casher, el del Paco, el del Pelada, ¿no? Que fueron los que traían el equipo. Creo que el Pelada no empezó con ustedes. Creo que el primer campeonato no estaba el Pelada, ¿no? Era atrasito ahí igual, viendo, apoyando desde afuera. Que era ahí por la cabeza del Casher, ¿no? Bien. Sí. Y el Marro, el entrenador. Ajá. Ya el siguiente torneo igual siguió apoyando de afuera, le gustó, yo creo que el fútbol. Y empezó. ¿Tú en cuál torneo entraste tú ya? ¿Entraste al siguiente torneo? Al siguiente torneo después del campeonato. ¿Y ya el siguiente torneo fue cuando nos ganaron la segunda final? No, todavía no. Ese torneo aquí nos ganó Pumas. Pumas, cuartos. Sí. ¿Quién quedó campeón en ese torneo? Ese torneo, Halcones, que no se presentó Guerreros. Fue cuando no se presentó, ¿no? Es cierto. Que en ese tiempo había buenísimos equipos, ¿no? Estaba Quechehueca en ese tiempo, estaban los Guerreros, pues la Caguamanta, los Pumas en ese tiempo era muy buen equipo. Entonces, y ya el siguiente torneo, ya fue donde nos ganan la segunda, final, ¿no? Sí, que fue la de los penales. La de los penales. Que la del Cholo aquí, ¿no? Que me metió el gol, es el Cholo. Sí. Al último minuto. Que, bueno, ahorita para conseguir, o sea, ahorita no ves ese tipo de finales, ¿no? No se ven ya, como que... ¿Cuál fue la última final que tú miraste que tú dijeras, sabes qué? Esta final, o sea, porque ahorita las finales sí algunas que otras se ponen buenas, ¿no? Pero no como en ese tiempo, ¿no? De las que yo miré, la última final que yo miré, que podríamos decir, creo que la miré un Spanos Chelsea, creo que fue. Spanos, ya en la Curaica, ¿no? Sí. Es cierto.
Esa. Cuando la ganó el Chelsea, ¿no? Sí, que la ganó el Chelsea. Del Paco también ahí, para descansar el Paco. ¿Cómo recuerdas tú esa etapa, no? Pues que tú y yo la vivimos, ¿no? Ahí, pues, tú por el lado del Correcamino, Caguamanta, no sé cómo decirle, ¿no? Y nosotros por el parte de Halcones ahí. O sea, ¿cómo viste toda esa etapa o época, no sé cómo se puede decir, esos años donde eran Caguamanta o Halcones que se enfrentaban todo el tiempo en las finales? Pues muy bonita, fue muy bonita esa época de los equipos que nos consideraban, pues, ¿cómo te puedo decir? El bien y el mal. Tal vez nosotros éramos el mal, y acá era el bien y querían que ganara el bien. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, y pues la gente así es, que te puedo decir, la ganamos siempre. No te puedo decir cómo describirla, pues, porque son muchos años, pero se vio muy, muy bonito, se vivieron esas finales muy, muy apasionado entre todos, porque se llenó también la gente, mucha gente por fuera, los gritos, la intensidad de los jugadores, de los equipos, de los entrenadores, del arbitraje, de todo. Entonces, ¿tú crees, te lo voy a preguntar así, no? O sea, no por esto, no, pero ¿crees que perjudicó el arbitraje en la final, la segunda? O sea, para bien o para mal, ¿no? O sea, como te digo, o sea. me lo preguntan, no eres el primero que me lo pregunta. Te lo voy a decir porque yo no tenía el tiempo, ¿no? Sí. Pero mucha gente dicen que dio más del tiempo que era. Yo no sé, como te digo, yo estaba jugando y pues ni modo de decir sí, porque pues... No. Como se lo he dicho al que me dice eso. Sí, es cierto, me puedes decir que dio 10, 15 minutos. Sí. Pero, como dices tú lo viste dentro del campo, fue otra intensidad, no tenían la misma intensidad de afuera porque es distinto. Pero imagínate que como yo la viví, sí. No digo que todos piensen igual que yo. No, sí. Que se estén tirando cada 5 minutos al suelo por hacer tiempo, es una cosa que yo odio. Puedes preguntarle cualquiera que haya jugado conmigo y que siga jugando ahorita en categoría libre, máster, que se tiren al suelo y empiezan a hacer tiempo. Es una cosa que a mí me cala. Les digo, ¿por qué vamos a hacer tiempo? O sea, si vamos a ganarla bien. Entonces yo voy al minuto que dieron, a que se tiraron cada 3 minutos. Entonces, yo como te digo, yo no lo veo por ese lado. Yo cuando la neta nos mete el gol el Cholo, pues la neta, y yo se lo dije, fue un golazo, o sea, porque, o sea, sí. La neta, lo que brincó en ese tiempo, en ese momento, no, o sea, fue un golazo. Cuando se acabó el partido, que andaban muchos reclamando que por el tiempo y que no sé qué, o sea, yo la neta no fue ni tanto por eso. Yo lo que iba fue a los penales y desgraciadamente pues me tocó taparles o enfrentarme a jugadores que de a tiro, o sea, lo cobraban muy bien los penales, ¿no? Que pues en ese tiempo era el Cholo, el Jaimito, ni se diga, el chaval que traían de Guaymas, creo que era el Chucky. Ese se me parecía un jugadorazo, ¿no? Muy bueno, igual, muy tiempista, el Wilmer. El chaval, sí, el Wilmer y el otro que le movía, no, el otro que jugaba en el medio ahí, era el Jaime. Ay, ¿cómo se llama el zurdito este? Era el Chucky, el Jaime, el Wilmer. El Toki, no. No, el Toki ya, no. El Coti llegó. El Coti. Pero esa final no lo jugó. ¿No? Llegó a las siguientes. A la siguiente final. Que me acuerdo yo, pues, en esa final. La neta, las dos primeras finales me hicieron muy parejas a mí. Que estuvo parejísima. La primera creo que nos ganaron por un autogol del Chuy, aquí. Y en la segunda, pues, quedamos empatados. Que creo que ahí con nosotros también, no sé si te acuerdas del chavalito este que trajimos, el Charlie, que vino a jugar con nosotros una temporada, que jugó muy bien, la verdad, o sea, tenía un nivel bueno, ¿no? Ahí en esa, yo como le digo, ahí no perdimos, fue más por nosotros, porque pues la neta fue error ese de que dejaron solo al Cholo, la neta, o sea, se desmarcó, acentraron y la neta era un balón perdido ese, pero la neta se lo rescató el Cholo. Era los últimos minutos. Y sí, no, o sea, como te digo, son finales que, como te digo, tanto ustedes la ganaron, pero fueron finales que por la neta no se han visto ya. Así es, ya no se viven tan emocionantes las finales como en aquellos entonces, ya las marcan mucho la diferencia ¿cómo puedo decir? Pues yo lo que veo ahorita que son los que marcan
que son los mismos equipos, pues siempre, por ejemplo, cambiarlo de nombre. Por ejemplo, es el Pavel, el Niño, el Chichi, no sé cómo lo conozcan aquí ustedes. El Chichi, El Sopas. Sopas, sí, que lo conocen, el Juanma, que se van cambiando de nombre, pues, pero siempre están presentes, muy buenos jugadores. El Juanma, que fue de usted, ¿no? Muy morrido, muy chico, sí, lo trajeron ustedes a jugar, ¿no? Nosotros no lo trajimos, lo trajo el Bob. El Bob. El Bob en Real Barril. Ya después, pero sí jugó con ustedes, ¿no? Jugó después de ellos. Después por el que lo trajo fue él y después ya. El Juanma le tocó el último campeonato, ¿no le tocó ese campeonato? Le tocó 2 campeonatos, creo, 2. Pero sí le tocó el segundo campeonato que también se le ganamos a ustedes y el tercero que fue contra el Guerreros. Pero a nosotros nos ganaron 3. Sí, pero el Juanma, por ejemplo, el primero no jugaba a ellos. Pues el primero fue casi puros de aquí. O sea, el primero sí fue cuando andaba el Juanini, el perro. El perro, el Mocho. El Mocho. Andaba el chaval del campo 5, ¿cómo se llama? Uno gordito. El Aguja. Y el Aguja, el gordito, ¿cómo se llama? El Aldo. El Aldo, ya le iba a preguntar al profe Llori, el Aldo. El Aldo. El Pichón. El Pichón, el Oya, el Yegros. El Yegro, ¿cierto? ¿No? ¿El Moño no andaba? No andaba. Hasta el siguiente torneo, ¿no? Sí. ¿Quién otro andaba ahí? En esta de los jugadores, ¿no? De ese equipo, ¿no? De los Caguamantas, de los Correcaminos. Ahí ya, pues como decíamos, jugaba el Juanma, el portero, pues el Maniaco. El Maniaco. Y ¿quién más? Pues traían otro. Sí, el Maniaco sí jugó, así quedó del primer campeonato, ¿no? Sí, el Maniaco sí. Maniaco, incluso, pues creo que era el Maniaco, el portero, el perro era el atrasado. El Juanini también andaba, ¿no? El Juanini era el adelantado. Juanini, el Mocho. El Mocho por una banda y el otro. ¿Quién sería? El Pichón, el otro defensa. El Parrita no jugaba también. El Parrita era la contención, era. Es cierto, el Parrita. Era contención con ellos. ¿Quién era el creador? El Tati, creo que también jugaba con ellos en esta temporada. El Tati. Arriba. El Aguja andaba por una banda, ¿no? El Aguja por una banda. El Aldo también andaba en el medio. El Aldo en el medio también. El Aldo. ¿Y arriba quién es jugaba arriba? Jugaba el Yegros y el Oya en esa temporada. Pues pura velocidad traían, ¿no? Sí. Ya después, ya entra en la siguiente temporada, ya es cuando entras tú. Entro yo, una renovación, como te digo. ¿Ya fue cuando empezamos a traer gente de Obregón? Ahí en ese torneo todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Todavía siguen trayendo de aquí puros. Seguimos una basecita del Campo 5. Creo que vino el hermano de la Aguja. El Gael. El Gael, vino la Aguja. Y como unos 5, no me acuerdo muy bien quiénes eran del 5 y la demás base de aquí. Okay. Estaba el Moño, creo que era el Fabián todavía, que seguía. Pues ellos jugaron los dos, jugaron el primer campeonato. El Fabián sí, y el Miguel, ¿cierto? Los dos jugaron. Entonces... Ya los Caguamantas, entonces, en sí, ¿cuántos campeonatos ganaron de liga? ¿Son 3 contra Halcones? 4 campeonatos. ¿El otro quién se lo ganaron? 3 Halcones y 1 Guerrero. Al Guerrero. Sí. Oh, sí, ya me acuerdo. Ahí ya cuando le jugaron ustedes al Guerrero, ya es cuando ya traían gente ya no foránea. Sí, ya, foránea. ¿Cómo se dio eso de traer gente de foránea? Pues fue en el segundo torneo que te digo, ya después que me volvieron a invitar, que fue el Cachi, y entre el Cachi y Manuel. El Pelada. Manuel, sí, son los que trajeron el equipo. Los inversionistas del equipo. Que como te digo, o sea, todo. ¿Cuánto fue lo que duró el equipo ese? Como unos, ¿qué serán? Pues fueron 4 o 5 años. No tanto. 3. Unos 3 años, tal vez. Fueron 3 temporadas, 4. Bueno, fueron fuerte como 3 años más o menos. Que sin duda ese equipo, pues igual, como dijiste de los Potros, ese puede estar posicionado entre esos equipos también, ¿no? Puede estar mejor posicionado que el Potros. Sí, porque como te digo, o sea, ganó campeonatos y la verdad, o sea, pues la neta, como te digo, o sea, pues marcó una... Estamos marcados como villanos. Eso sí. Estamos marcados como villanos. Ahí, como te digo, fueron como unos 2 años, ¿no? Que se marcó la etapa esa de que Halcones jugaban campeón de campeones, sí, y todo ese rollo, ¿no? O sea, Halcones
contra Correcaminos ahí. Muy buenos duelos todos. Ya pues, ya de ahí, ya el Correcaminos, pues, como te digo, o sea, a todos les dio un boom, ¿no? En la forma de que a lo mejor al Manuel no se conocía, al Pelano, y ahí empezó a conocer. Sí, así es. Al catcher se le conocía, pero ya se le empezó a conocer ya como directivo, le podemos llamar. Sí. Igual a ti ahí fue donde nosotros, yo la verdad te conocí como entrenador, ya entrenador en sí, pues. Entonces ahí ya ya el equipo se sale. ¿En qué temporada fue la última temporada que jugaron? Como Correcaminos ya. Correcaminos yo creo que fue como entre el 2014, 2015, no me acuerdo muy bien, pero yo creo marco más el 2014. Pues ya, ahorita vamos a pasar ya un poco de tu etapa y ahora que nos platiques un poco del equipo que andas en Obregón, como dice el profe Yoy, los Rockers bicampeones. Ahí cómo se dio el llegar allá y cómo andan con el equipo ese. El equipo allá en Obregón, pues se dio la llegada, me invitó el Guayabas, Luis Ángel Osuna, me invitó a jugar ahí en el equipo no Rocker. Hay un, ¿cómo te puedo decir? No, me invitó a un equipo Jaguares. Jaguares se llama el equipo allá en Obregón, muy buen equipo. Conocimos muchas amistades. Ahí hicimos, jugamos 2, 3 torneos con ellos. A mediados del tercer torneo yo me salí. ¿Saliste ahí? Me salí, pues, por sí o por no, pues me salí. No quería salirme, pero se dieron las cosas, ni modo, nos fuimos a otro equipo. Ahí en Jaguares fuimos campeones, allá en Obregón. El segundo torneo que participé con ellos. Le ganamos a Lixon. Después, al siguiente, como te digo, llegaron otra vez a la final Jaguares. Y la perdieron la final. Y de ahí surgió entre ellos unos comentarios ahí. Nosotros ya, tanto el Guayabas como el Marro, y como yo, pues ya formamos parte de otro equipo allá en Obregón. Y la base principal que era Jaguares se salió porque tenían otros planes, como cada jugador marca su época, y ellos ya traían de hacer su equipito ahí, hacer el Rocker, y nos invitaron a Rocker ahí, estando en el otro equipo. Y pues se dio, le aceptamos la invitación cuando nos invitaron. Parte que era Jaguares, que hizo Rocker, que fue la mayoría del equipo y fuimos, participamos en el primer torneo. Se fue de altibajo el primer torneo, empezamos muy bien, después nos dimos a una caída en el torneo regular, pues con Rocker, y después volvimos las últimas jornadas a levantar un poquito. Y que se dan en casi la mayoría del equipo, ¿no? O sea, los bajones en la temporada. Y nos alcanzó para llegar hasta la final y ser campeones. Ahí, o sea que a ti tocó desde que armaron los Rockers, te tocó. Desde que armamos los Rockers. ¿Cuánto tiene ese equipo de los Rockers? Tiene en el 2023. 2023, o sea, sí. Tiene 2 años. Y pues son bicampeones, ¿no? Porque pues hay alguien que cada rato me lo repite. Sí, fuimos bicampeones. Ahorita ya pasó, ya pasó el bicampeonato. Ahorita estamos en categoría B, que era para levantar a la A. Estábamos en la A, dimos un buen primer torneo, y como te lo comento desde hace rato, si no te va la gente, no, vamos a batallar. Y fue este torneo que nos ha tocado batallar, y esperemos el próximo año. La base de aquí es Jackie, ese equipo. Empezamos base mitad y mitad de Obregón, y aquí es Jaguares, y con otra base que yo invité a otros jugadores de aquí, que es una buena base. Se formó el primer torneo, pues era de aquí del Jackie, era el Marro, el Tete, el Guayabas y yo, los primeros. Y Gilón. El Gilón. Y el Gilón. Que fue Tete ya le tocó jugar ya lo último.
ya como lo último, pues, refuerzo ya podríamos decir. Y ahí ya esta temporada, pues ya, como dices tú, pues ya van a bajar, o cómo está el rollo. Vamos a bajar esta temporada. Estamos en la A, vamos a bajar para reestructurar otra vez el equipo. Sí. Está muy fuerte en la categoría ahí. Está fuertísimo, y si no te va la gente. Más. O sea, batallar pues a la edad que tenemos, pues imagínate ya de 43, de 45 años. Eso déjaselo a los jóvenes, a los morritos. Déjenselo a los morritos que están batallando con 9 gentes, 11 gentes. No, pues eso entonces, sí. No. Nomás no. Nomás no. Pues Paco, no sé, aquí nos trajiste cuatro balones, no sé cómo los quieras tú, pues que se lo gane la gente, pues ¿no? Que se lo gane ahí. 2 preguntas yo y 2 preguntas tú ahí. Chinga, pues hay que acordarnos que preguntas. Hay que acordarnos ahí, pasarnos. Yo la primera pregunta que haría es para mi primo, amigo, ¿a qué equipo le gané la primer final? ¿A qué equipo? Se la dedico a él. Es la que nos decía ahorita de los potros, ¿no? Así es, se la dedico a qué equipo se la gané. ¿A qué equipo se la ganó? Final, dedicada para mi pariente, amigo y entrañable. Ahí. ¿Y la otra? Y la otra, nomás, si es para niños, ¿a qué equipo le voy? ¿A qué equipo le vas? Ahí está. No, por la otra también la voy a poner fácil yo, pues ¿a qué equipo le voy yo también? Esa es una. Otra, ¿las ponemos fáciles o qué? Como quieras, difícil o fácil. Ahí están. La vamos a poner la última, fíjense. Una es a qué equipo le va él y a qué equipo le ganó la primera final como jugador, ¿no? Como jugador. Con el equipo de Potros, ¿no? Jugaba con los Potros y a quién le ganó. Y la otra, pues fácil se la ponemos. ¿Quién es el rey de los podcasts? A ver si saben. A ver si saben. Esas 3. Igual si no sale nadie, a lo mejor está difícil. Las 4, ¿no? Porque ¿a qué equipo le vas? ¿Tú también? ¿Qué no? Sí, pues eso. Una, y ¿quién es el rey de los podcasts? El rey de los podcasts. Mira, es uno. ¿A qué equipo le gané yo la final? La primera. ¿A qué equipo le vas? ¿A qué equipo le voy? ¿A qué equipo le voy yo? ¿A qué equipo y aquí el rey de los podcasts, pues. Sí, pues. Son los 4, ahí están. Los 4, ahí están. Igual, bueno, digo, si no llega a salir algún ganador o algo, pues igual lo hacemos en un en vivo ahí. Ajá. Porque por lo mejor la tuya. Yo digo que es tan fácil. Pues yo no sé quién. A ver si la ustedes ahí, no, pues esto sí se la saben, ¿no? Sí. Pero aquí no se vale, ¿no? Aquí no se vale. Pues Paco, ahí estamos. Un gusto tenerte igual aquí. Ahí cuando pues, gustes otra vez. Gracias a alguien que le quiera mandar un saludo. No, todos saludos para todo Pueblo Yaqui. Aquí estamos a apoyar a todo el equipo que guste. Hemos apoyado. Lo que te iba a preguntar, ¿te animarías algún día, pues, no sé, a un equipo de niños? ¿Apoyar? Hemos apoyado equipos de niños. Armar no tengo tiempo. Apoyar con uniformes sí puedo. Okay. Ahí apoyamos al Chantuli. Al Chantuli, ¿no? Apoyamos con los uniformes, ahí el patrocinio ahí. Muy bien. Pues aquí vamos a dejar la entrevista esta, espero les guste y pues ahí están las preguntas para que sigan los balones. Igual, tomarle una foto para cuando entreguemos los balones estos. Pues ahí está, muchas gracias, Paco. Ahí estamos, César. Pues. Gracias por invitarme. Nos vemos. Nos vemos. ¿Y tú? ¿Ya no sigues?